Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel Ruiz. Como pueden ver, mi cámara sigue estando más o menos, un poquito mejor, pero más o menos. Me contacté tengo una Logitech Prio 4K. Se nota el 4K, Alejo. Y resulta que me contacté con un soporte técnico y me dijeron que me iban a hacer una devolución de garantía porque el producto venía defectuoso. Así que esperemos que Logitech se porte bien y me cambie la cámara porque al parecer es un error de ellos que no está funcionando bien y no un error mío. Ok, esperemos que funcione. Vamos a ver el transcurso de los días si esto es efectivo o no. Segundo, les comento que me duele muchísimo la espalda, así que me siento pésimo. Voy a tratar de hacer este capítulo lo más dinámico posible, pero siempre piensen, de verdad, que mi espalda me está matando. Ya he hecho capítulo resfriado, con COVID, así que dolor de espalda debería ser lo menos. En este capítulo vamos específicamente a hablar del lenguaje no verbal y su efecto en las ventas o las neuroventas. No esperen un experto en lenguaje no verbal porque no lo soy. Si hemos trabajado, nosotros tenemos un software de reconocimiento facial o facial coding que se llama FaceReader. Eso es uno de los softwares que nosotros utilizamos. Hoy día Realive también tiene dentro de su plataforma reconocimiento facial o facial coding que nos permite medir las emociones básicas de las personas. ¿Por qué les cuento esto? Porque el lenguaje no verbal está asociado a las microexpresiones faciales y las microexpresiones faciales, al igual que el lenguaje no verbal, tiene que ver con lo que el cuerpo nos dice, porque hay veces que el cuerpo grita lo que la boca calla, lo que la calla. Ay, qué buena frase, me cagó toda la frase. Hay veces que el cuerpo grita lo que la boca calla. Ahí sí, me salió espectacular. Y les cuento entonces esto porque no soy un gran experto en lenguaje no verbal, pero sí hay patrones muy específicos de microexpresiones faciales que uno puede ver con FaceReader. Porque son patrones básicos de cómo funciona esto. Ya cuando hablemos de microexpresiones faciales les cuento cómo funciona el software, pero hay cosas que son comunes, aunque siempre les debo indicar desde ya que todo depende del contexto. Si no se puede hacer un análisis de discurso, de lenguaje no verbal, de microexpresiones faciales, sin entender el contexto en el cual la persona está, en el contexto cultural, físico, biológico, de salud. O sea, de repente uno mira y dice, es que la cara no se le mueve, la señora tiene Botox. Nos pasó. Y créanme que nos pasó porque en un estudio, sobre todo en segmentos de ABC1, nosotros decíamos, amigo, no marca ningún pique emocional. Como que estaba en contempt o neutro constantemente. Y no entendíamos por qué. Y era literalmente porque la señora tenía Botox. Y ocurrió mucho en un segmento de mujeres ABC1 y tuvimos que comenzar a incluir dentro de las preguntas algo que es un poquito invasivo de si se ha puesto Botox o no. Porque literalmente no podíamos medir las microexpresiones faciales de alguien con Botox. Porque no se le mueve la cara. Y se ríen así. De verdad son inexpresivas las caras de los Botox. Mantiene la cara. No hay arruga, no hay comisura, no hay nada. Horrible. En fin, no horrible el Botox, la señora, sino que horrible la situación de no poder medir a la señora. Entonces, eso como contexto para esto. ¿Y de qué vamos a hablar del lenguaje no verbal? Porque lo verbal determina, lo no verbal determina lo que piensa y sienten los demás de nosotros. Pero los gestos no verbales definen lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. O sea, el lenguaje no verbal expresa algo a nuestro interlocutor, a quien no estás viendo, no está escuchando como vendedores. Pero el cómo estoy puesto físicamente, el cómo me paro, me muevo, hablo, cambia mi biología interna, mi emoción, mis neurotransmisores. Y esta pregunta se buscó resolver a través de un estudio, donde habían posiciones de poder. Es difícil explicar esto en podcast. Los que ven el video podcast en YouTube es más fácil, los que escuchan en podcast es un poquito más difícil. Muchas veces me he saltado que hay gente que sabe, que entiendo que no me puede ver y es complicado un poco explicarles. Es complicado un poco explicarles. Sí, está bien la frase. Pero hay posiciones de poder como esta de echarse, por ejemplo, para atrás, con los brazos en la espalda, subir las piernas y poner en el escritorio. Esto es una posición de poder, no es decir como, amigo, yo sea, tú no.
U otras posiciones que son más como de apretarse ahí, juntar las piernas, mirar la nada y empezar a frotarse. Esto de automasajearse, que se masajean en el cuello, en la espalda. Es una posición de bajo poder. Vamos a hablar de posiciones de alto poder y posiciones de bajo poder. Y esto tiene que ver con los niveles de testosterona. Pero ya vamos a hablar de eso, tranquilo, tranquilo. La mente cambia nuestro cuerpo, o sea, el cómo nos sentimos mentalmente cambia el cómo nos comportamos físicamente. Entonces, si tenemos mucha energía y nos sentimos bien, tenemos posiciones de alto nivel de poder. Pero si nos sentimos mal, como hoy día que me duele horrible la espalda, tenemos probablemente posiciones de bajo poder. Entonces, imagínense, yo estoy buscando literalmente la forma en la cual sentarme en el escritorio sin que me duele la espalda. Entonces estoy buscando la forma de no matarme, de no matar mi espalda. Y es difícil, no es fácil, no es fácil. Entonces, es posible que también el cuerpo haga cambiar nuestra mente, o sea, manteniendo ciertas posturas o ciertas actitudes físicas, ¿podemos cambiar nuestra psiquis? Lo que está internamente en nuestro cerebro. Es una pregunta brutal. Se hizo un estudio, ¿ok? En este estudio se les puso a las personas saliva, se le midió la saliva, literalmente se le puso un cotón en la saliva, y por 5 o 10 minutos se le hizo poner una postura de alto poder, ¿sí? Está relajado para atrás, con las piernas arriba del escritorio, los brazos para atrás, ¿ah? Como de, estoy en una hamaca, en mi escritorio, soy poderoso. Y otras de donde tenían que estar con las piernas cruzadas, los brazos cruzados, chunchados en una silla, ¿sí? Así, como pollito. Y después de eso se les hizo apostar. Después de apostar, se volvía a medir los niveles de... se les volvía a medir la saliva para medir los niveles de cortisol y testosterona. Recuerden siempre, yo he hablado hartas veces del cortisol y la testosterona. El cortisol es la hormona del estrés, no es necesariamente la hormona o el neurotransmisor del estrés, pero sí está principalmente vinculado al estrés, y la testosterona con la competitividad. ¿Qué significa eso? Que entre más testosterona son más competitivos. Por eso los hombres son más competitivos, porque estamos llenos de testosterona y las mujeres están más llenas de andrógeno. Eso es biología pura, biología básica 1.0, no tiene nada que ver con machismo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que aquellos que hacían posiciones de poder por más tiempo, tenían más tolerancia al riesgo. Y aquellos que tenían menos posiciones de bajo poder, ¿sí? De low power, tenían menos tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían posiciones de high power, de alto poder, tenían un aumento de la testosterona y por lo tanto eran más competitivos, y entre más competitivo menos aversión al riesgo tengo. En cambio, aquellos que hicieron 5 o 10 minutos posiciones de bajo poder o de low power tenían una disminución de la testosterona y por consiguiente una disminución a la aversión al riesgo. ¿Ok? Sí, lo que estaba pensando si lo había armado bien. Por el contrario, en niveles de cortisol, aquellos que tenían altos niveles de posiciones de alto poder tenían una disminución del cortisol, y aquellos que mantenían posiciones de bajo poder o de low power tenían un aumento del cortisol. O sea, por hacer por 5 o 10 minutos una posición de alto poder, se disminuía mi cortisol, se aumentaba mi testosterona y aumentaba mi riesgo y mi tolerancia al riesgo, ¿ok? Aumentaba la apuesta o apostaba más, ¿ok? Por el contrario, aquellos que tenían posiciones de bajo poder tenían una disminución de la testosterona y un aumento del cortisol, y eso estaba relacionado con una disminución de la tolerancia al riesgo. O sea, literalmente, este estudio concluyó que nuestras expresiones no verbales pueden determinar cómo nos vemos a nosotros mismos, el cuerpo puede hacer cambiar la mente, y es posible que una posición de poder por 2 minutos te cambie la vida de una forma significativa. Antes de continuar con esto, quiero darle un tip de base. ¿Conoce la posición de Wonder Woman? Esta posición de piernas abiertas en un ancho de hombros, brazos en los costados como si fuera una tinaja, ¿no? Y mirando, inflando el pecho y mirando el horizonte. Hagan esto, no, obviamente no en el público. Vayan a un baño antes de una reunión de negocios, antes de, por ejemplo, una entrevista laboral o de cualquier cosa importante. Vayan al baño, una conferencia también. Vayan al baño hasta una exposición ridícula por 2 minutos.
mirando la nada, queriéndose Superman o Wonder Woman, y salgan después a hacer lo suyo. Créanme que esa posición por 2 minutos, pónganlo con cronómetro, va a cambiar su vida de una forma tremenda. Sí, yo lo hago. Entonces nuestros cuerpos cambian nuestra mente, y nuestra mente cambia nuestra conducta, y nuestro comportamiento cambia nuestros resultados. Y eso es brutal. Y acá yo comparto una imagen que no la voy a subir porque yo lo... Una posición, pueden buscar esta imagen, que es cuando Leonardo DiCaprio por fin recibió su Oscar. Su primer Oscar, por fin, en su carrera. Que fue más un Oscar por presión, pero ahora mismo. Y nos damos cuenta de que cuando él toma el sobre y recibe el Oscar, está literalmente haciéndole un hoyugo a la... o levantando el dedo al medio a la audiencia, porque eso es subconsciente, su subconsciente. Le está gritando a la audiencia en un ¡tomen! Tengo el pinche Oscar. Sí, ok. Por lo demás, quienes usen esto como una ofensa, quiero que busquen el contexto de por qué la gente levanta el dedo al medio. Y se van a dar cuenta que tiene un contexto histórico, con rebeldía, que no tiene nada que ver con una ofensa. Ok, se los dejo ahí. Un poquito de historia, ¿no? No hace mal a nadie. Y tenemos que entender que hay algo llamado algunos actos no verbales. Vamos a hablar de estos actos no verbales, de la paralingüística, de la cronométrica, de la clasificación de los actos no verbales. Y lo vamos a dejar hasta aquí el capítulo de podcast, porque quería hacer un buen capítulo, que sea cortito. Me duele la espalda, no puedo estar tanto rato sentado. De hecho, estoy pensando seriamente en qué hacer después con mi vida. Y no tan solo eso, sino que en el siguiente capítulo vamos a hablar de otro tema interesante, que es la sinergología, que es una especie de estudio científico del cuerpo. Y si bien tiene algunas cosas que son bastante objetables desde el punto de vista científico, y que no está tan comprobado desde el punto de vista de la ciencia, nos genera una guía para entender al ser humano desde el punto de vista físico bastante interesante, ¿no? Así que este capítulo probablemente sea un poquito más corto. Siempre digo lo mismo y termino extendiéndome. En fin, cuando hablamos de la paralingüística, parte del estudio de la comunicación humana, que se interesa por los elementos que acompañan a la emisión es propiamente lingüística, que es la palabra, y que constituye señales e indicios, normalmente no verbales, que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística, ¿sí? No te importa, y acá viene la frase de cajón, no, no importa solo lo que lo digo, sino lo que digo, sino el cómo lo digo. Y muchas veces mi problema no es lo que digo, sino el cómo lo digo, ¿ok? Hay factores asociados al lenguaje verbal que tiene que ver con la paralingüística. Por ejemplo, el tono de voz. El tono es un elemento que comunica, que en comunicación relaciona sentimientos y expresión con palabras. Mucha gente, por ejemplo, que habla conmigo en contextos normales, siente que yo estoy excitado o que estoy enojado. Y dicen, amigo, cálmate. Y es como, no, 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 no. Yo soy muy vehemente, vehemente. Entonces digo las cosas de una forma muy... Pero eso no significa que esté excitado o esté enojado. Solo soy muy vehemente, ¿ok? Pero obviamente a veces tengo que controlarlo y tengo que aprender a controlarlo. Lo segundo tiene que ver con el ritmo. Y expresa la fluidez verbal con la que se expresa una persona. Entonces, a veces adelanto el ritmo o lo disminuyo, empiezo a hablar de forma más pausada o empiezo a atropellar mis palabras. Yo soy un poco metralleta, eso significa que de repente suelto pa 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 pa. Y hay gente que no me puede seguir el ritmo. Lo siento, es parte de mi déficit atencional y mi hiperactividad. Lamento tener estos defectos. Sí, así que no es como que lo hago por gusto, es que yo soy metralleta en la vida. Yo soy 3 cucharadas en la papa. El volumen, que es la intensidad con la que se habla, ¿ok? Entonces yo puedo aumentar mi volumen de voz o lo puedo disminuir. Y evidentemente el disminuirlo está asociado con un tema totalmente distinto que subirlo. ¿Ok? Se dan cuenta que hay unos pics atencionales que genera. También los silencios. Son pausas que se realizan en la comunicación verbal. Y a veces hay silencios intencionales que dejan espacio a la interpretación o al pensamiento o te estresan, de plano, algunos. Hay algunos silencios incómodos. Está también el timbre de voz, que es el registro que permite distinguir a una persona a otra. Sí, nuestro timbre vocal. En música, como le dicen, el color de la voz.
el color de la voz. Y eso tiene que ver, a mí por ejemplo, una vez una profesora de comunicación efectiva, cuando estudiaba en la Araucana, en el IP, estudié en un IP, no estudié en la universidad, mi primera carrera de pregrado, que fue una carrera de ejecución en un instituto profesional. Están los FT, los que no conocen la educación superior en Chile, están los centros de formación técnica que tienen carreras técnicas, los institutos profesionales que tienen carreras profesionales, pero normalmente de ejecución. Después están las universidades y el resto es algo más ya conocido. Pero existen estos, los centros de formación técnica, los institutos profesionales. Y cuando yo estudié ahí, tenía una profesora, olvidé su nombre, de comunicación efectiva. Me caía muy bien ella, nos llevaba muy bien. Es que ella decía que yo tenía un tono muy pastoso y que por lo tanto servía para comunicarme y que tenía que aprender a comunicarme bien porque probablemente eso me iba a servir en la vida. Lo gracias por lo más por su consejo. Eso y también un profesor ya que estamos acá, un profesor en la media que falleció, me enteré que falleció, de un ramo que se llamaba Educación Tecnológica, creo que lo conversé anteriormente, que él me obligó a leer. Yo en ese tiempo leía mucho, pero no tenía mm, actitud o no confianza para hablar en público. Lo odiaba, entonces me hacía leer y yo estaba como, no, profesor. Y él me obligó a leer en público y él cuando terminaba de leer un texto me decía, me encanta cómo lees, me encanta cómo hablas en público. Y esos pequeños diferencias son los que marcaron y es como, wow, quizás sí hablo bien en público. Y mi problema de seguridad tiene que ver con mi visión de mí mismo y no necesariamente de mis habilidades. Y es como, wow, un profesor, que es una de las únicas cosas que recuerdo de forma positiva del colegio, generó un impacto tremendo con sus consejos y para mí fue brutal eso. Así que agradezco a ese profesor. Lamento no siempre recordar su nombre. Creo que en otro capítulo donde hablé sobre mi veda, mi camino expositor o de conferencista, conferenciante le dicen algunos. No, no, en Chile se dice conferencista o speaker, ya que somos muy agringados. Eh, Hablé de él, pero así que le doy un abrazo a él, espero en la eternidad, espero poder verlo de nuevo en la eternidad y a su familia, que espero que esté bien. Así que el timbre o el color vocal da evidentemente una señal, o sea, podemos identificar el tono de voz, el timbre vocal de nuestra pareja, sabemos entre 10 mujeres cuando te hablan a ti, o a nuestros hijos, entre todos los niños. Yo, por ejemplo, es algo mágico, ¿ah? Nunca pensé que me iba a pasar como papá. Yo puedo identificar, hay 40 niños y yo identifico cuando mi hija llora. Inmediatamente. Yo sé que mi hija está llorando. Y digo, ¿qué le pasó? Lo identifico inmediatamente. Y es extraño, ¿no? El poder tener ese poder de entre 40 escuincles, identificar cuál es el tuyo. Es poderoso y hermoso, por lo demás. Igual me voy a extender los 30 minutos. Pero igual, mientras estoy hablando, se me está olvidando el dolor de la espalda, ¿no? El problema es que me pauso y recuerdo que tengo dolor y se me va toda la mierda. Está la cronémica. La cronémica es la concepción, estructuración y uso del tiempo que hace el ser humano, especialmente durante la comunicación. Por ejemplo, generalmente un ejecutivo acostumbrado a un ritmo de vida tratará de decir lo máximo en el menor tiempo posible, porque busca ser eficiente con el tiempo y las palabras, sin rodeos y hablando deprisa. En cambio, una persona habituada a un ritmo tranquilo del campo empleará más tiempo, dando más detalles y hablando más pausadamente. Y ahí yo tengo un ejemplo brutal con el hablar pausadamente. Y el hablar pausadamente tiene que ver con el doctor, que en paz descanse, el doctor Humberto Maturana. Humberto Maturana, yo recuerdo su respuesta y su charla me encantaban, pero de repente me estresaba porque le hacían una pregunta y se demoraba media hora en responder. Y es porque la reflexionaba. Y está bien, se tomara su tiempo. A veces creo que se tomaba mucho, pero. Y el punto importante es que literalmente él hablaba de una forma pausada, porque reflexionaba cada palabra y su significado. Y eso es brutal para alguien como yo que soy del otro lado, que yo trato de decir muchas cosas en el menor tiempo posible porque tengo mucho por entregar y tengo poco tiempo. Entonces, de hecho, en general yo no tengo ningún problema, por ejemplo, que la gente grabe mis conversaciones cuando tenemos reuniones. La gente pone el teléfono ahí, mis clientes lo hacen, ya los que me conocen agarran el teléfono, lo prenden, ponen una grabadora de voz y empiezan a escucharme, porque aparte de repente suelto idea y cuando suelto una idea se me fue. Sí, sí, la saqué de mi cerebro, la puse en la mesa y ya no vuelve.
Y me ha pasado muchas veces. Entonces me dijeron, ¡uy, qué buena estaba esa frase! La podéis repetir y ya no la puedo repetir porque ya se me fue. Entonces, tienen la tendencia los que trabajan conmigo, mis clientes, mi equipo de trabajo, en grabar las conversaciones. Cosa que si de repente se me ocurre una genialidad innata, la toman y la tienen ahí escrita. Y la pueden dar vueltas, ¿no? Aunque muchas veces obviamente esto se transforma. Eh, y también hay una clasificación de los actos no verbales. Y vamos a ver cuatro clasificaciones de los actos no verbales. Lo primero tenemos los emblemas, ¿sí? Como el ok, estamos ok, o cero kills. O el me gusta, ¿no? El dedito para arriba. Y los emblemas son actos no verbales con traducción verbal directa que pueden ser sustituidos por palabras como me gusta, ¿no? Para arriba, me gusta. O el estoy bien, o está perfecto. Se originan principalmente por el aprendizaje social y su significado es bien reconocido por los miembros de un determinado entorno cultural. Muy importante esto porque muchas veces algunas señales y algunos emblemas significan cosas distintas en contextos distintos y por lo tanto si yo quiero ser un buen comunicador y me dirijo a una audiencia que no conozco, antes de eso debo aprender que mis emblemas, los emblemas que utilizo en mi contexto cultural, no necesariamente son entendidos por esta persona, por otra persona, ahí sí. Y ahí tenemos varias cosas. En Santiago, el 70% de todos los chilenos se concentran en 3 4 regiones, ¿sí? Que están dentro del centro de la ciudad. Y el otro 20-30% se distribuye entre los extremos del país, ¿ok? Entonces, en general, como que tenemos en Chile un promedio de conducta bien interesante, pero si uno analiza los microclimas culturales, Santiago y la región metropolitana es totalmente distinto. Inclusive Santiago es distinto a la región metropolitana porque comunas aledañas o sectores aledaños a la gran ciudad de Santiago, al Gran Santiago, pero que son de afuera, como por ejemplo Melipilla, Queleretango, etcétera, que son parte de la región metropolitana, se comportan de forma distinta y hablan distinto. Pero si comparamos Santiago, por ejemplo, con Valparaíso o con Concepción, que son las 3 ciudades más grandes del país, siendo Santiago la capital y la más grande de todas, te das cuenta que evidentemente hay palabras distintas. No sé, está la discusión de si la marraqueta se llama marraqueta, pan francés o pan batido, y porque tenemos palabras distintas y tenemos normalmente emblemas distintos. ¿Ok? O ese emblema tiene un significado distinto, una forma de decirse distinta. Por ejemplo, en Santiago nosotros hablamos del juego el Ollito Patá. Ollito Patá es un juego de niño en el cual tú, si pasas la pelota por entre medio de las piernas de otro, tienes el derecho de pegarle una patada. Esos son los juegos de los hombres cuando niños porque somos imbéciles. Estamos diseñados para autodestruirnos. En cambio, en Arica no se dice Ollito Patá, se dice Macha Patá. Entonces, el mismo emblema tiene un significado distinto en cada país. Otros países como Colombia, por ejemplo, hay 5 colombianos. Está el de Cali, está el de Medellín, está el de Bogotá, está el de Cartagena, y todos son distintos y tienen culturas totalmente distintas. Hablan de forma distinta. Perú ocurre lo mismo, en Brasil, Argentina, ¿para qué te digo? Entonces, eh, no sé, hay algunos argentinos que hablan así como si se le estuviera pegada a la boca. Y hay otros argentinos que hablan, che, ¿qué haces, papa frita? Entonces, podemos hablar de que, a pesar de que vivimos en un mismo país, podemos diferenciarnos dependiendo del contexto cultural en el cual vivimos. ¿Para qué hablar si hablamos de diferencia de países? Los diferentes de Latinoamérica, todos menos Brasil, hablamos el mismo idioma. Bueno, menos Brasil y algunos 3 países que siempre se me olvidan, que están ahí junto con Brasil, por ahí, Guyana Francesa y Surinam, que son de Latinoamérica, pero nunca recordamos que están en Latinoamérica. Y de repente miramos, como, oye, ese no es de África, no, es como, no es de acá. Bueno, si hablamos de Latinoamérica, a pesar de que todos hablamos el mismo idioma, exceptuando África, Brasil y estos países chiquititos, eh, cancelado por decir África. Fue un error, en fin. A pesar de que todos hablamos español, lo hablamos totalmente distinto, nuestros emblemas son distintos, ¿sí? Y si hablamos de Latinoamérica versus, o Sudamérica versus Centroamérica, o Norteamérica, Asia, Oceanía, África, Europa, tenemos emblemas distintos. Por eso es importante entender que los emblemas dicen cosas distintas. Esto en Latinoamérica o en América en general es casi satanismo. Y esto, por ejemplo, en otros países como en India, es una señal de bendiciones, algo así. Entonces tenemos que entender que los emblemas significan cosas distintas. Hay otra clasificación de actos no verbales que tiene que ver con los ilustradores.
Los ilustradores son movimientos directamente asociados al lenguaje no verbal que ilustran lo que se dice. Por ejemplo, el decir se abrió, mientras voy abriendo mis brazos y mis manos, ilustrando lo que estoy diciendo. Enfatizan lo que expresamos verbalmente, ¿sí? Esto es lo más importante. Yo creo que recuerdo el de Cristiano Ronaldo, yo estoy acá, yo estoy acá. Eso es un ilustrador, sí. Yo soy Cristiano Ronaldo, yo estoy acá. ¿Ah? No se preocupen, yo estoy acá. Están los reguladores, que son actos no verbales que tienen la función de organizar o dirigir la conversación que se está llevando a cabo entre los interlocutores. Por ejemplo, decir, hey, silencio. Sí, y poner la mano como de háblale a mi mano, silencio. Basta. ¿Ok? Son señales que le estamos dando a la otra persona para que continúe, para que repita, para que se apresure. Oye, ya, pues, échale marcha. Chicotea los caracoles, como decimos en chileno. Que se detenga, ¿sí? Que haga una pausa. Espérame. Espérame. Entonces, estos son reguladores no verbales y lo utilizamos para influir en la comunicación del otro. Y después tenemos por último los adaptadores, que son manipulaciones con objetos o con el cuerpo. Por ejemplo, cuando la gente juega con el anillo. Frutales, o cuando juega con el aro o con la cadena. Las personas los aprenden durante la niñez para satisfacer las necesidades corporales inmediatas y en la edad adulta, si surgen situaciones similares a las que desencadenaron originalmente el adaptador, vuelven a utilizarse aunque de forma modificada y compatible con el entorno social. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que cuando está nervioso empieza a jugar con el lápiz? Quiero que escuchen esto. Eso es... Perdón, tiene un Sharpie. Es molesto esto. Imagínate tener una reunión con un compadre haciendo todo el resto de esto. Y tú estar tratando de hablar. Ya, eso es tapar y destapar un Sharpie. Antes estaba tapando y destapando un Bic, pero con el Sharpie funciona más. Y eso tiene que ver con un adaptador. Y este adaptador es una forma de eliminar o disminuir la ansiedad. ¿Ok? Entonces, son formas en las cuales nosotros disminuimos la ansiedad y por lo tanto hacemos cosas. O profesores cuando están muy nerviosos tapan y destapan un plumón y es como de, quítese señora, de páseme el plumón acá porque me tenía estresado. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si entendemos entonces de que tenemos ciertos patrones verbales, en un proceso de venta es tremendamente importante identificarlos y no manifestarlos, porque si estoy todo el rato jugando con el lápiz mientras estoy en una negociación con un cliente que me tiene que prestar atención y estoy todo el rato, juega que juega con el Sharpie, juega que juega con el Sharpie, o apretando el botoncito, estos lápices que tienen botoncito, evidentemente estoy distrayendo y estoy impidiendo que la otra persona me preste atención. Es importante entender estos 4 clasificadores de actos no verbales para saber cómo utilizarlos de forma correcta durante una negociación y un proceso de venta. Tenemos que identificar entonces que aquellas posiciones de alto valor o de bajo valor influyen en cómo me percibo a mí mismo y el otro me percibe a mí. Entonces, si yo llego a una reunión con los hombros hacia adentro, la cabeza cae baja y estoy como fijito, evidentemente no voy a poder estar al mismo nivel que mi interlocutor. En cambio, si yo sé utilizar el lenguaje no verbal a mi favor, es mucho más fácil yo poder tener una negociación con otra persona y que esa persona me vea como un igual y no como un menor. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que aprender todos estos elementos y saber utilizarlos en un proceso de comunicación y en un proceso de venta. Para poder tener el mejor proceso de venta, debemos aprender de esto, investigar de esto, profundizar sobre esto, para de alguna otra forma mejorar mi performance comunicacional cuando estoy vendiendo. Entendiendo de que mi cuerpo, mi voz, mi boca es una de las mayores herramientas que tengo como vendedor para influenciar a la otra persona, para hablar y comunicar de forma positiva y efectiva lo que estoy vendiendo y el cómo me estoy sintiendo. Y por supuesto que sirve para la asertividad, para demostrarle al otro el cómo me siento yo y el que quiero provocar en él, para generar confianza, cercanía y evidentemente, ojalá,
siempre estar en el lado correcto de la vida para no andar influenciando y manipulando de forma negativa. Así que muchas gracias por estar conectados en este interesante capítulo de Negocios de Otro Planeta en la serie H2H Neuroventa, y espero que esto les sirva, y como ya que estamos comenzando a hablar de lenguaje no verbal, para mejorar su performance comunicacional en los procesos de venta, porque créanme que esto les puede cambiar la vida. El saber cómo comunicar es tan importante como el saber vender. Y si están de la mano y soy un buen comunicador y un buen vendedor, evidentemente es mucho más fácil tener éxito en el mundo de las ventas, que es difícil. Muy difícil. Muchas gracias por estar conectado. Igual me demoré 30 minutos, pero me duele menos la espalda, no porque no me duela, sino porque estoy desconcentrado de eso. Y ahora que me acordé que me duele la espalda, me empezó a doler de nuevo. Soy un genio, ¿eh? Muchas gracias por estar conectado. Nos vemos en el siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Recuerden que soy Miguel Ángel Ruiz y cualquier información que quieran de mí está en www.neuromars.cl. Nos vemos en el siguiente capítulo y por lo menos la cámara se ve mucho mejor por una actualización, pero sigue viéndose no full HD. Y de hecho, si me muevo para el lado, acá como que en este lado se ve borroso y acá no. Entonces por eso como que me pego para acá para que se vea mejor. Muchas gracias por estar conectados y entonces nos vemos en el siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta, hablando de otro tema muy, muy interesante. Nos vemos. Chao, chao.